Soy muy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Aristóteles. Hola amigos de Filosofía Apuntes, estamos acá de nuevo 18 de marzo con esta, ¿no es cierto?, controversia que es el coronavirus. Hasta hace poco en el blog habíamos hablado sobre el coronavirus y su comparación con la peste negra, que es una peste, ¿no es cierto?, que se dio, también conocido como la peste bubónica, que se dio por ahí, el siglo XIV. Siglo XIV, la tenemos en el blog, tenemos una comparación, ¿no es cierto?, de la peste negra con el coronavirus, así que los invito, ¿no es cierto?, a que visiten el blog y lo vean y, digamos, se interioricen en cómo fue la peste negra y qué similitudes, ¿no es cierto?, tiene con el coronavirus. Pero hoy día no vamos a hablar de eso. Hoy día nosotros ya hemos pasado, ¿no es cierto?, el umbral del platonismo. Ya hemos terminado a Platón, hemos analizado las obras más destacadas de Platón y por lo tanto ahora tenemos que seguir, tenemos que continuar en este camino de la filosofía con un nuevo filósofo que deja un precedente, marca un precedente en la filosofía. Por lo menos hasta el siglo XIX sus ideas están casi todas digo yo, aceptadas hasta el siglo XIX. Después ya creo que ya se cambia la cosa, solamente se consideran algunas, pero es increíble lo que este filósofo nos dejó para la posteridad. Su nombre es Aristóteles. Por lo tanto, chiquillos, de aquí nos despedimos de las alegorías, nos despedimos de los mitos, de las especulaciones, para enfocarnos en la ciencia, la observación y el empirismo. Quien fuera uno de los alumnos más destacados de Platón se convirtió en uno de los filósofos más influyentes en la historia, digamos, sobre todo en la Edad Media. O sea, los religiosos se lo peleaban. Vamos a ver después que hay una especie de combate, de guerra, ¿no es cierto?, entre aquellos que son musulmanes, ¿no es cierto?, los judíos, como la figura de Maimónides, y los escolásticos como Santo Tomás de Aquino, como Guillermo de Ockham, escolástico aunque muy contrario a Tomás de Aquino. Vamos a ver, por ejemplo, a San Agustín también, bueno, que San Agustín es de finales de la patrística, a Roger Bacon, al maestro de Santo Tomás de Aquino, que sería San Alberto Magno, San Anselmo de Canterbury. Millones, son muchos de la Edad Media que se vieron influidos, ¿no es cierto?, con este señor que es Aristóteles. El mismo Dante Alighieri lo llamaba el maestro de los que saben. O sea, si a usted le dicen, oye, mira, este es el maestro de los que saben, entonces a usted se le tiene que vender una ampolleta, ¿no es cierto?, y decir, bueno, este hombre sí vale la pena y es considerable leerlo, ¿ya? Usted no puede dejar de leer Aristóteles en todos los ámbitos, porque este hombre, siendo médico, aquí lo vamos a ver más en detalle, incursionó en muchas áreas del saber, ¿ya? En la ética, en la física, en la metafísica, en la lógica, en la política, en la biología, en los animales, en la poesía, chiquillos, en todo lo que usted se puede imaginar. Hay algunos tratados que dicen que incluso se metió en economía, pero eso todavía no está muy claro. Dicen que hay un tratado económico de Aristóteles y hay un tratado también de mecánica, pero creo que son espurios, es decir, son falsos. Pero no me sorprendería, no nos sorprendería que fuera así, ¿ya? Por lo tanto, este es un hombre totalmente completo. Otro de los filósofos que hablaba a favor de él era Cicerón, que alababa sus obras, ¿no es cierto?, diciendo que eran un río de oro para los sabios. La metafísica, ética Nicómaco, la política, el Organón, por dar algún ejemplo. No obstante, primero que todo vamos a ver algo de su vida y cómo logró ser quien es.
aunque muy poco se sabía de su infancia y juventud, chiquillos, vamos a ver entonces la vida de Aristóteles, quien también era llamado el Estagirita. Comenzamos entonces con esto. Aristóteles nació en el verano del año 384 a.C. en Estágira, de ahí que le apoden, ¿no es cierto?, el Estagirita. Su madre se llamaba Faestis y su padre se llamaba Nicómaco, quien fuera médico y amigo del rey Amintas II de Macedonia, padre de Filipo II y abuelo, ¿no es cierto?, de Alejandro Magno. El que su padre fuera médico influyó tremendamente en el joven Aristóteles, quien se adentró en todas las materias concernientes a la medicina. De su padre no se supo mucho, aunque se sabe que era descendiente de los Asclepiadeos. ¿Quiénes eran los Asclepiadeos? Los herederos de la teoría de Asclepio. Recordemos que Asclepio era un destacado médico de la antigua Grecia, lo habíamos oído nombrar en algunas obras de Platón, ¿ya? Como se puede inferir, Aristóteles debió haber tenido una buena infancia en la corte del rey. El hijo de Aristóteles también se llamó Nicómaco. De hecho, se dice que su posterior obra, Ética Nicómaco, estaba dedicada a él. A los 17 años de edad, en el año 367 a.C., su madre y su padre murieron y su tío Proxeno queda a cargo de él. Tiempo después, su tío lo envió a Atenas, donde estudió en la Academia de Platón. Por lo tanto, fíjense la coincidencia, o sea, el Aristóteles, ¿no es cierto?, entra a la Academia de Platón rechazando la escuela del sofista Isócrates. Quiere decir esto que en la época de Aristóteles todavía existían, ¿no es cierto?, los sofistas. De hecho, en las clases de retórica, Aristóteles pronunciaba discursos a favor de la academia y en contra de la escuela de Isócrates. Rápidamente Aristóteles se volvió un alumno muy destacado. Le tenían el apodo de el lector, porque era él mismo quien leía y no tenía un esclavo que le leyera. Esto es impresionante, chiquillos, cuando en la educación de Grecia, exacto, había un esclavo que le leía al alumno. Pero Aristóteles, ¿no es cierto?, optaba por él mismo, agarrar el libro, ¿no es cierto?, o agarrar el texto y leerlo él mismo. Dentro de la academia pasó de ser alumno a ser profesor de la misma. No obstante, para que él pudiera armar su propia filosofía, tendría que pasar tiempo. Además, Aristóteles se quedó en la academia aproximadamente 20 años, chiquillos, 20 años. Cuando murió Platón en el año 347 a.C., Aristóteles dejó la academia y esta pasó a manos del sobrino de Platón, que se llamaba Espeusipo. ¿Por qué Aristóteles no sucedió a Platón si era tan brillante? La verdad es que el problema que surgió con los macedonios hizo que el sobrino de Platón fuera el sucesor, y al ser Aristóteles amigo de los macedonios, pues fue descartado totalmente. Varias menciones a Espeusipo se pueden encontrar en los libros de Aristóteles, sobre todo en el Organón. En efecto, chiquillos, había una confrontación por Macedonia, ¿no es cierto? De hecho, vamos a ver que Aristóteles se vincula con Alejandro Magno de Macedonia. Entonces, los atenienses al parecer tenían problemas con ellos. Así que por eso Aristóteles no fue el sucesor de Platón, ¿ya? Aristóteles, luego de abandonar la academia, después de 20 años, se dirigió a la ciudad de Atarneo, que queda actualmente al oeste de Turquía, con un compañero suyo de la academia llamado Genócrates. Los dos académicos habían sido invitados por Hermias, un tirano de dicha ciudad, que además fue compañero de Aristóteles en la academia. Cuando los dos alumnos de la academia se retiraron, Platón expresó su indiferencia a los dos con la siguiente frase: uno necesita una espuela y el otro necesita una brida. Al parecer estoy tratando de competir con un caballo. Evidentemente quien necesita una espuela es Genócrates, pues es descrito por Platón como alguien de lento proceder, mientras que la brida la necesitaba Aristóteles porque era quien cuestionaba las teorías de su maestro. Por lo tanto, vemos que además no solamente hay una cuestión política
al rechazo, ¿no es cierto?, de Aristóteles, sino que también hay una cuestión de pensamiento, una cuestión intelectual. Aristóteles pensaba totalmente distinto a Platón, chiquillos, muy distinto, y por eso tenía, ¿no es cierto?, esas rencillas. La influencia de Aristóteles en Aterneo hizo que el régimen tiránico de Hermias, donde había ido, se moderara y tomara un matiz más distinto y parecido al régimen de gobierno platónico. Aquí fue donde Aristóteles comenzó a construir su tratado, que se llamaba La Política, un tratado, chiquillos, que es increíble. Miren, yo soy profesor de inglés, yo vi algo de la política en pedagogía en inglés, pero ahora que estoy estudiando Derecho, la política de Aristóteles se menciona en todas las asignaturas. Imagínense. Y esto pasó en el 300 a.C. Imagínense cuánta influencia tenía hasta hoy en día. Bueno, Aristóteles se casó con la sobrina de Hermias, la anciana con la cual tuvieron una hija del mismo nombre, ¿no es cierto? Por cierto, que se llamaba Pitias, ¿no es cierto? Estos nombres griegos que son tan raros, ¿eh? Pero tuvieron una hija del mismo nombre. Luego de estar 3 años en Aterneo, Aristóteles dirigió su mirada hacia la ciudad de Mitilene, ubicada en la isla de Lesbos. Junto en esta ciudad se encontraba su amigo Teofrasto, y justo establecieron un círculo filosófico similar a la academia. Sus temas giraban en torno a la biología y la naturaleza. No olvidemos que Teofrasto se convirtió después en el padre de la botánica, chiquillos. En el padre de la botánica. Luego de volver de la isla de Lesbos, Hermias logró contactar otros compañeros de la academia, como Erasto, Corisco y los 4. Es decir, Aristóteles, Genócrates, Erasto y Corisco, ¿no es cierto?, que eran los 4, que se habían dirigido a Asos y finalmente a Atenas, donde fundarían el Liceo. Es decir, de alguna manera, cuando Aristóteles se va con Hermias, con este tirano, empieza a formar, ¿no es cierto?, su propia escuela filosófica, ¿ya?, junto con algunos alumnos de la Academia de Platón, ¿ya? Empieza a generarse aquí una especie de competencia, chiquillos, ¿ya? El Liceo, ¿no es cierto?, que es de Aristóteles, el Liceo, y la Academia, que es de Platón. Por cierto que las características de la Academia de Platón eran muy elitistas. O sea, en la entrada de la academia decía: no entre aquí si no sabe geometría. ¿Se dan cuenta? El liceo tenía un carácter, en realidad, muy distinto a lo que nos vamos a enfrentar, ¿ya? Tras la muerte del rey Amintas III de Macedonia, su hijo Filipo II tomaría el poder arrasando algunas ciudades griegas. Filipo tuvo algunos problemas en Grecia, ya que los griegos se rehusaban a llamarlo griego y además de eso sufría de complejo de inferioridad. Su hijo, Alejandro Magno, estaba destinado a conquistar toda Europa y necesitaba estar a la altura de un gran rey. Por eso Filipo llamó a la mente más brillante del momento en toda Grecia para que fuera su preceptor. Y adivinen quién fue. Aristóteles sería preceptor, ¿no es cierto?, de Alejandro Magno. En el año 343, y le doy con el 400, en el año 343, Aristóteles ya tenía como pupilo a Alejandro Magno, aunque Alejandro sentía mucha admiración por su maestro. Aristóteles no tenía mucha simpatía por el joven Alejandro. Probablemente la atención de Alejandro estaba puesta en las batallas, en las guerras que tenía que ganar, ¿no es cierto?, en las estrategias, mientras que Aristóteles le hablaba de cosas más abstractas y difícil de comprender. Ya vamos a ver qué tan difícil son estas cosas de Aristóteles, que realmente a usted le remueven el cerebro. Afortunadamente para Aristóteles el tiempo de estar con su pupilo se iba acabando, y con eso Filipo lo nombra gobernador de la ciudad de Estágira, su pueblo natal. Luego de organizarla, Aristóteles se fue a Atenas para dedicarse de lleno a la filosofía. El imperio de Alejandro Magno ya estaba establecido y su destino casi cumplido. En esos años de apogeo, Alejandro tuvo una correspondencia con Aristóteles,
tuvo una correspondencia. El discípulo se quejaba de su maestro, puesto que este último publicó sus escritos esotéricos, los llamados acromáticos. Fíjense, chiquillos, que Aristóteles tenía dos clases de texto. Un texto que era esotérico, ¿no es cierto? Quiere decir que era para algunas personas, ¿ya? Era para el círculo, ¿no es cierto?, de Aristóteles. Y unos exotéricos, que era para todo el mundo, como podría haber sido el tratado de este tratado de como una iniciación a la filosofía. Por lo tanto, Alejandro se quejaba de que Aristóteles publicara sus escritos esotéricos, publicara esos escritos que eran solamente de la doctrina de unos pocos, ¿no es cierto? Porque Aristóteles, quizás al igual que Pitágoras, tenía su propia doctrina, tenía una especie de séquito, por decirlo así, y al parecer Alejandro quería que esto quedara, ¿no es cierto?, en el más absoluto secreto. Fíjense lo que dice Alejandro, cómo se refiere Alejandro a Aristóteles. Dice: no has obrado bien al publicar los libros acromáticos, pues precisamente, ¿en qué nos vamos a diferenciar de los demás si cada uno de los libros de los que hemos aprendido van a ser publicados para todos? Yo, en verdad, preferiría sobresalir por el conocimiento y la práctica de las cosas excelentes a sobresalir por mi poder. Adiós. Y Aristóteles le dice: me has escrito a propósito de los libros acromáticos, en la creencia de que es necesario que los guardemos en secreto. Pues bien, has de saber que estos están publicados, así como también no lo están, pues solo son inteligibles para aquellos que nos han escuchado. Adiós, rey Alejandro. De aquí vemos que no solo se necesita tener la información, sino que también se necesita saber comprenderla. Aristóteles consideraba que el entendimiento era fundamental para analizar la información. ¿Cuánta gente hay, ¿no es cierto?, que analiza la información sin tener entendimiento? Por lo tanto, importante lo que nos dice Aristóteles. Sin embargo, chiquillos, se dice que esta correspondencia es falsa. Siempre se nos dice lo mismo, ¿eh? Pareciera saber que en cuanto a lo biográfico nunca vamos a saber la verdad. A los 50 años de edad, Aristóteles llegó a Atenas e, inspirado por la influencia de su maestro, fundó el llamado Liceo. Este recibía su nombre debido a que estaba cerca del templo de Apolo Licio. Si bien la academia tenía un carácter elitista, ¿no es cierto?, lo que yo le había dicho, el liceo era accesible a la clase media. En su escuela se enseñaba su doctrina, la cual estaba basada en una gran variedad de materias, pero con especial énfasis en la filosofía. Sus alumnos y profesores eran llamados peripatéticos, porque las clases eran explicadas en un pórtico llamado peripatos. Los profesores y sus estudiantes solían discutir dando vueltas y caminando al aire libre, una actividad que en muchas escuelas de la época se hacía. La diferencia que tenía esta escuela con la Academia de Platón es que el liceo se concentraba más en las ciencias prácticas que en las ciencias especulativas, que por cierto caracterizaban a la escuela de Platón. Aunque Aristóteles admiraba a su maestro Platón, no dejaba de lado sus propias ideas sobre la ciencia. De hecho, se dice que Aristóteles una vez dijo, como lo dijimos en el comienzo del video: soy muy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. ¿Se dan cuenta? A la muerte de Aristóteles, el liceo dejó de concentrarse solo en la filosofía y se enfocó en las ciencias naturalistas y biológicas. Los alumnos destacados de esta escuela fueron Andrónico de Rodas, quien dirigió la escuela desde el año 78 hasta el 47 a.C., Teofrasto, que como les dije fue considerado el padre de la botánica, Eudemo de Rodas, uno de los primeros historiadores de la ciencia, chiquillos. Aristóteles se encontraba muy enfermo y ya era hora de elegir un sucesor para el liceo. Los mejores alumnos eran Teofrasto y Eudemo de Rodas, como lo habíamos dicho. Tendrían que ser elegidos a través de una prueba que Aristóteles les propuso. Los dos debían hacer vino de sus ciudades natales,
Teofrasto de la ciudad de Lesbos y Eudemo de la ciudad de Rodas. Quien gane es el siguiente sucesor. Luego de probar los dos vinos, Aristóteles dijo lo siguiente: ambos resultan verdaderamente buenos, pero resulta más dulce el de Lesbos. Por lo tanto, chiquillos, Teofrasto fue quien sucedió la dirección del Liceo. Alejandro Magno murió el año 323 a.C. y el imperio gobernante se derrumbaba. Atenas conocía la descendencia de Aristóteles y su amistad con el rey de Macedonia, por lo que estarían grandes apuros si lo atrapaban. Fíjense, ¿no es cierto?, que esta discusión era entre Atenas, ¿no es cierto?, y Macedonia. El imperio de Alejandro Magno se estaba derrumbando, estaba cayendo cada vez más, y Aristóteles era muy conocido. Y acuérdense que Aristóteles estaba en Atenas, y era muy conocido, por lo tanto, corría peligro al estar en Atenas. ¿Y qué dijo Aristóteles en referencia a la muerte de Sócrates? Fíjense lo que dijo: no dejaré que los atenienses cometan el mismo pecado dos veces contra la filosofía. Es decir, Aristóteles está, ¿no es cierto?, de alguna manera pensando en cómo Atenas, ¿no es cierto?, asesinó o realmente, mató o le dio sentencia de muerte a Sócrates. Entonces está diciendo: si me matan a mí van a cometer el mismo error. Para evitar que lo atraparan, viajó a Calcis, donde murió al año siguiente, en el año 322 a.C., de una enfermedad al estómago. Antes de morir, chiquillos, esto es impresionante, antes de morir, Aristóteles, que consideraba la esclavitud como un derecho natural, ojo ahí los que estudian derecho, como un derecho natural, deja libre a todos sus esclavos. Aristóteles, quien consideraba la esclavitud como un derecho natural, deja libre al final de su vida a todos sus esclavos. Ya vamos a ver en el libro de política, ¿no es cierto?, el derecho natural. Se casó en 2 oportunidades, dejando a sus hijos con el lugarteniente de Alejandro Magno, que era Antipater. Las obras de Aristóteles no eran libros propiamente tal, sino que eran apuntes de clases que fueron reunidos por Andrónico de Rodas. Este peripatético formó lo que hoy conocemos como el Corpus Aristotelicum, es decir, la reunión de todas las obras de Aristóteles. Por lo tanto, lo que ven ustedes como la Ética Nicómaco, la Política, son apuntes de clase de Aristóteles. No es que Aristóteles haya dicho: aquí esta es la política y voy a hablar sobre esto. No es tan así. Es Andrónico de Rodas, ¿no es cierto?, quien ordena y sistematiza la obra de Aristóteles en un corpus. ¿Ya? Interesante, ese dato es muy interesante. De la información y las características que se puede recabar por los bustos y los escritos, Aristóteles parece ser alguien atractivo y refinado. Para algunas fuentes, en todo caso, dicen que Aristóteles era más bien tosco y malhumorado. Sus ojos eran pequeños y hablaba con ceseo. Para compensar estos defectos, Aristóteles siempre vestía de manera formal. Sus ropas y sandalias eran de la mejor calidad. El dinero que recibía siempre era invertido en libros. Esta era otra de las razones por la que a Aristóteles lo llamaban el lector cuando estaba en la academia. Si bien Aristóteles era un intelectual nato, no estaba desprovisto de una pasión. Una prueba de esto es el relato de los días de la academia, donde Platón estaba leyendo el libro Fedón a toda su clase. No olvidemos que este libro describe de manera solemne, filosófica y anecdótica los últimos días en la vida de Sócrates. Cuando Platón leía el Fedón, su audiencia se retiraba gradualmente, quedando solamente Aristóteles, lo que quiere expresar que el estagirita se conmovió profundamente con la doctrina socrática, en la cual el mundo después de la muerte es mucho mejor que el que vivimos ahora. Su nivel de emoción frente a estos escritos lo entretenía, lo apasionaba y lo motivaba a desarrollar su propia filosofía. Como dijimos anteriormente, Andrónico de Rodas fue quien reunió todos los apuntes de Aristóteles formando el Corpus Aristotelicum. La organización de estas obras la vamos a ir solamente mencionando. Organón, que son tratados de lógica;
física, acerca del cielo, acerca de la generación y la corrupción, meteorológicos, acerca del alma, breves tratados de naturaleza, tratado de zoología, metafísica, ética Nicómaco, política, la constitución de los atenienses, retórica y finalmente poética. Todas esas obras que mencioné son obras de Aristóteles, que las vamos a ver, no todas, pero vamos a ver las más importantes. Bueno, es típico que en una prueba aparezca la siguiente pregunta: ¿cuáles son las diferencias entre el pensamiento de Platón y el de Aristóteles? Aquí se las presentamos. En primer lugar, hay una diferencia en la naturaleza. Para Platón, los ríos surgían del Tártaro, la región más profunda de la Tierra. No solo surgían de ahí, sino que además desembocaban ahí. Para Aristóteles, los ríos surgen del ciclo del agua, que se produce empezando por la evaporación del agua, su condensación y finalmente su precipitación hacia las montañas. ¿Se dan cuenta la diferencia de Aristóteles, que es más centrado, digamos, en la naturaleza, en la tierra, más que en el mito? ¿Ya? De hecho, se dice que Aristóteles es uno de los hombres que inventó el ciclo del agua. O sea, no es que lo haya hecho él, sino que él fue el primero que lo teorizó. Geometría. Para Platón, la forma de los elementos están basadas en las figuras geométricas que los representan. El fuego por tetraedros, el agua por icosaedros, el aire por octaedros y la tierra por cubos. Y los límites de la tierra por dodecaedros. Para Aristóteles, los elementos no pueden estar basados en figuras geométricas, pues los elementos son pura materia y no forma, son indeterminados. Epistemología. Para Platón, el conocimiento está en cada uno de nosotros y solo basta despertarlo por medio de la enseñanza, la reminiscencia. Recordemos que el alma lo sabe todo y necesitamos de un pedagogo para que éste despierte esos conocimientos que quedaron olvidados. Para Aristóteles, el ser humano es una tabula rasa, es decir, dentro de nosotros no hay conocimiento. Para conseguirlo debemos acudir a los sentidos. Es así como Aristóteles dice: nada hay en la inteligencia sin que previamente haya pasado por los sentidos. Metafísica. Para Platón existen dos realidades, el mundo sensible y el mundo inteligible. Este último es el más importante, representando la inteligencia del ser humano, mientras que el otro representa la ignorancia del ser humano al quedarse enajenado por las imágenes. Para Aristóteles no existen dos mundos, cada ser tiene una idea particular de aquel mundo. El ser estaría formado por sustancia y accidentes que lo categorizan. Ontología. Para Platón el alma es inmortal y el cuerpo mortal. En el Fedón vimos cómo el alma es la que entrega la vida al cuerpo en un ciclo continuo. La esencia para Platón está en el mundo de las ideas y no en el mundo sensible. Para Aristóteles, el alma muere junto con el cuerpo. Lo único que puede ser inmortal es la mente o el intelecto. La esencia para Aristóteles está en el individuo porque ésta es substancia. Ética. Para Platón, la virtud está en la esencia de las cosas, en el mundo inteligible y no en el mundo sensible. Por lo tanto, se debe rechazar todo lo que es visible y accesible a aquellos sentidos y procurar acercarse a la esencia, a lo inteligible de las cosas. Para Aristóteles, la virtud se encuentra en el justo medio, es decir, el equilibrio entre dos extremos. Por ejemplo, ¿cuál sería el intermedio entre la temeridad y la cobardía? La valentía. He ahí el justo medio. Política. Para Platón, cada ciudadano debe ejercer un rol correspondiente. Esta sociedad debe estar dividida en clases sociales, donde se encontrarán los artesanos, los guardianes y los filósofos. Platón no considera la propiedad privada, diciendo que es mejor que todos vivan en comunión, es decir, todos los ciudadanos y también las comidas deben ser comunes. Para Aristóteles, al contrario, la sociedad se construye en conjunto y ésta debe satisfacer a una sola clase social. El hombre no es autosuficiente y por eso necesita la ayuda de otros. Si considera la propiedad privada, de hecho, en su libro La Política, tiene una sección criticando el sistema platónico de convivencia. Si el hombre considera la sociedad privada, es posible, ¿no es cierto?, que pueda vivir mejor que en una propiedad común. Para Platón, en cuanto a los ciclos de gobierno,
Estos ciclos gubernamentales tenían un orden definido, pues de una tiranía siempre se pasa a una democracia, o de una democracia a una tiranía. Ese era, digamos, el ciclo platónico. Para Aristóteles esto no siempre es así. De hecho, es claro que una tiranía puede suceder de otra tiranía, así como una democracia de otra democracia. Educación. Para Platón, la educación debía ser para todos, hombres y mujeres. Para Aristóteles, pareciera ser que aquí nos caímos, la educación solo debía ser para los hombres, no para las mujeres. Bueno, pareciera ser que Aristóteles, ¿no es cierto?, es todo un científico. Por lo que podemos ver, rechaza todo aquello de Platón. Sin embargo, chiquillos, a pesar de que este hombre pareciera ser increíble, este hombre no estuvo exento de errores, o de lo que podría considerarse hoy como error. La ciencia moderna descarta muchas de las ideas de Aristóteles, sobre todo las que tienen que ver con sus tratados de naturaleza. Todos estos errores se debieron en gran parte a la falta de tecnología de esa época. Recordemos que era el año 300 a.C., pero que sin duda fueron un gran mérito frente a toda la especulación reinante. En biología, Aristóteles aseguraba que el cerebro es un órgano frío por donde no hay vasos sanguíneos. Según él, su función es regular el calor generado por el corazón. Hoy sabemos que el cerebro está compuesto de capilares y arterias, que sí son vasos sanguíneos. Otra cosa con respecto a la biología es lo pretendido por Aristóteles sobre la generación espontánea. La generación espontánea en los animales, que ya no está considerada, por cierto, ya se descartó. Se descartó hace mucho tiempo después de esta teoría, o sea, muchos siglos después, ¿ya? Aristóteles decía en sus libros, en su tratado de zoología, en su tratado de animales, que, por ejemplo, los cocodrilos surgían de los árboles, ¿ya? Que las moscas surgían de la suciedad, de la inmundicia, y tantos otros, los gusanos, qué sé yo. Y claro, uno podría pensar eso, porque cuando uno, ¿no es cierto?, tiene la basura ahí y de repente uno no sabe de dónde llegan las moscas ni de dónde llegan esos gusanos, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, se generaron de ahí mismo, pero eso ya está descartado, chiquillos, eso está descartado, la generación espontánea. En cuanto, lo que no está descartado en cuanto a la generación espontánea, en cuanto a las piedras, porque hay unos sedimentos de una piedra llamada caliza, ¿ya? Esta piedra caliza se forma de los sedimentos de las cosas que trae el río, de las arenas que puede traer un río. La caliza, ¿no es cierto?, fue investigada por el maestro de Santo Tomás de Aquino, que fue San Alberto Magno, que en realidad San Alberto Magno, más que un filósofo, pareciera haber sido un geólogo, porque de verdad tiene unos tratados de piedras y de minerología, muy interesantes, muy interesantes. Entonces él decía, ¿no es cierto?, que estas piedras se forman, ¿no es cierto?, en los ríos debido a los sedimentos que el río va trayendo, y es verdad, se forman así, ¿ya? Por lo tanto, la teoría de la generación espontánea, al menos en ese sentido, sí existe. También tenía la generación espontánea Aristóteles en cuanto a una especie de animales que crecen de las conchas, ¿no es cierto?, que ahí desde la piedra, ¿no es cierto?, se formaba un ser marino. Bueno, todo eso ya está descartado, la mayoría por lo menos. Geocentrismo. Uno de los errores es haber asegurado que la Tierra es el centro del universo y que además era inmóvil. Hoy sabemos que la Tierra gira en torno a su propio eje y que además es esta la que gira alrededor del Sol, ¿no es cierto? Nada hay de extraño en que esto ocurriera, pues Aristóteles no tenía cohetes y satélites espaciales o telescopios para determinar si la Tierra poseía estas características. Contraatomistas. Demócrito era un filósofo que había postulado la existencia de pequeñas partículas que formaban el universo. Aristóteles rechazó esta teoría porque creía que la materia podía dividirse hasta el infinito.
En efecto, Aristóteles, como también era un poco matemático, ¿no es cierto? Y si uno podía dividir, si yo digo que algo puede dividirse, eso puede dividirse hasta el infinito, y podría dividirlo. Por lo tanto, en realidad nunca hay una especie de tope, ¿ya? Nunca hay una especie de tope, sino que se puede hacer hasta el infinito. En cambio, Demócrito decía que no, que existen unas partículas pequeñas llamadas átomos, ¿ya? Átomos, que significa sin división. Ojo, átomo, sin división. Recién en el siglo XIX, John Dalton comprueba que los átomos existen a través de unos experimentos realizados con agua y gas. Quizás este fue uno de los errores más grandes de Aristóteles, ya que retrasó la ciencia muchos años. Imagínense, el siglo XIX, pero como nadie quería discutir eso, porque era Aristóteles, o sea, imagínense ustedes que era Aristóteles una eminencia tan grande que contradecirlo tendrían que pasar por lo menos muchos siglos tendrían que pasar. Y a veces ni siquiera, por ejemplo, sobre todo los escolásticos, habían unos bien escolásticos, bien fuertes, que decían, no, esto de Aristóteles está errado, esto está mal, unos que se atrevían, y otros que trataban de justificar su propia filosofía usando a Aristóteles. ¿Ya? Trataban de forzar, ¿no es cierto?, la filosofía de Aristóteles en su propio, ¿no es cierto?, en su propio pensamiento. Por lo tanto, Aristóteles sí era realmente una autoridad en un periodo de muchos años. La gravedad. Aristóteles nos decía que los elementos tenían movimiento natural porque tenían un lugar natural. ¿Qué significa esto? Bueno, Aristóteles, por ejemplo, decía que el fuego tenía su dirección hacia arriba, la tierra tenía su dirección hacia abajo. Por eso es que, por más que uno arrojara un pedazo de tierra, ¿no es cierto?, hacia arriba, este iba a caer, porque esa era, digamos, su dirección en el mundo, por decirlo así, ¿ya? En cambio, el fuego, ¿no es cierto?, cuando se encendía, iba hacia arriba porque ese era su lugar natural, el extremo del cielo, ¿no es cierto? Así como las estrellas, ¿no es cierto? Aristóteles decía, bueno, las estrellas van hacia arriba porque debe haber fuego ahí. Por eso todas las cosas que se encienden van hacia arriba y todas las cosas, ¿no es cierto?, como la tierra, van hacia abajo porque la tierra va al centro de la tierra, y por eso se va hacia abajo. Esta idea, por lo tanto, fue descartada gracias a la ley de gravedad de Newton, donde una fuerza atrayente es la que hace que los cuerpos se muevan. Dinámica. Otro de los errores fue establecer que dos cuerpos con distinto peso caen a una velocidad correspondiente con su peso. En otras palabras, la velocidad de la caída de un cuerpo es proporcional al peso que tenga. Por lo tanto, una piedra caería más rápido, ¿no es cierto?, que una pluma. Esta idea también fue descartada, pero esta vez por el físico italiano Galileo Galilei, que, ojo, vamos a ver en los nuevos apuntes de Humanismo y Renacimiento, porque ya se viene la nueva temporada de Filosofía Apuntes, que es Humanismo y Renacentismo, así que atentos a eso. Este físico lo demostró, que la teoría de Aristóteles estaba errada, arrojando dos cuerpos con distinto peso desde la Torre de Pisa. Los dos objetos cayeron al mismo tiempo, y creo que de hecho era una piedra con una pluma, cayeron al mismo tiempo. Meteorología. Aristóteles comprendía la división del mundo en dos conceptos, el mundo sublunar y el mundo supralunar. En el primero se encontraban todas las cosas que pertenecían a lo que comprendemos hoy como atmósfera, mientras que el mundo supralunar es lo que se encuentra fuera del mundo sublunar. Los cometas y las estrellas fugaces, decía Aristóteles, pertenecían al mundo sublunar, es decir, las cometas y las estrellas fugaces, según Aristóteles, están en la atmósfera, ya están dentro de la atmósfera, porque la atmósfera, digamos, era el equivalente al mundo sublunar. Hoy sabemos que los meteoros atraviesan la atmósfera, lo que quiere decir que estos provienen desde afuera. Por lo tanto, chiquillos, Aristóteles, ¿no es cierto?, no era un dios, por cierto, pareciera ser, pero no, pero sí fue muy influyente, fue un hombre increíble en cuanto a la ciencia y a la filosofía. Muchas cosas del pensamiento, muchas cosas sistémicas se las debemos a Aristóteles, incluso la educación, la propiedad, la política, el derecho, muchas cosas le debemos a Aristóteles, así que esto debería ser, ¿no es cierto?,
fundamental para su lectura de la filosofía, porque comprender a Aristóteles es comprender gran parte de la filosofía. Y bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por visitar el blog. Cuídense, por favor. Esto del virus está cada vez más fuerte en mi país. Ya estamos en fase 4, estamos en una fase de emergencia. Deberían cerrar, ¿no es cierto? Todos los locales deberían cerrar todo, ¿no es cierto? Para que esto no siga afectando. Pero todavía no ha sido así. Esperemos que pronto lo sea. Muchas gracias por visitarnos. Que estén bien. Suscríbanse, den like, comenten. Que estén muy bien. Y nos vemos en otro Apunte de Filosofía.